Minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos en Desayunos. Vamos a meternos en lo que está pasando en materia arancelaria con Estados Unidos, porque a los pocos días de asumir y volver a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump anunció subas de aranceles, por ejemplo, del 25% para los productos que lleguen de México y Canadá. El inicio de una guerra arancelaria causó conmoción y días más tarde el mandatario estadounidense suspendió la medida para negociar con los gobiernos de esos países. A su vez, para esta semana el mandatario prometió anunciar nuevos gravámenes, en este caso para las importaciones de acero y de aluminio. Vamos a tratar de entender qué está pasando por la cabeza de Trump. Para eso recibimos a Marco Soto, analista internacional, decano de UQ Business School. Bienvenido, ¿cómo te va? Bienvenidos, buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por venir. Bajemos a tierra, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo Trump con los aranceles? ¿Para qué los está usando? ¿En qué medida está bravuconeando y generando amenazas que después no se van a concretar? ¿En qué medida efectivamente sí está avanzando y desatando una guerra comercial? Está buena la pregunta porque hay, en la política que está aplicando Donald Trump, hay como, entiendo, como dos grandes objetivos. Primero que nada, él es consistente, ¿no? Esto es algo que ya había planteado en su momento, en su primer gobierno, y previo a acceder al gobierno, era algo que él ya venía gestando y venía promocionando desde sus diferentes ámbitos. Entonces, no podemos llamarnos hoy a la sorpresa cuando vemos lo que dice y vemos lo que hace. En segundo lugar, como les decía, creo que hay dos grandes frentes que le está atacando. Por un lado, los aranceles y la política arancelaria que le está tratando de implementar con países con los cuales él pretende negociar alguna ventaja adicional o redefinir algunos esquemas. Y ahí me refiero a México y Canadá. Y por el otro lado, tenemos lo que subyace en todo esto, que es la guerra con China, que creo que es ahí donde está el principal foco de atención de Donald Trump. Recordemos una cosa, las importaciones de Estados Unidos, es decir, lo que Estados Unidos le compra al mundo, básicamente vienen de estos tres países, de México, de Canadá y de China. En un 40% más o menos, 4 de cada 10 dólares que entran a Estados Unidos en bienes, lo entran de esos tres países. Por tanto, su primer foco de atención está allí, en los principales proveedores que tiene la economía americana. Hay una gran diferencia. México y Canadá tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, China no lo tiene. La balanza comercial entre México y Estados Unidos, entre México y Canadá, es un poco más equilibrada que lo que es con China. Para que se hagan una idea, solo el 5% de las exportaciones de Estados Unidos van a China, mientras que el 13% de las importaciones de Estados Unidos son de China. ¿Se entiende? Es decir, hay una diferencia importante en términos relativos con el comercio con China. Y hay un gran déficit comercial de bienes millonario entre China y Estados Unidos. Entonces, creo que hay un foco muy importante de Trump en esa guerra. Y tanto así que la política arancelaria hasta ahora ha sido una amenaza, salvo con China. Es decir, con China ya están vigentes los incrementos tarifarios. Con Canadá y México se vienen postergando, ahora parece que se postergan para el 1 de marzo. A principio de enero tuvimos el affair con Colombia y también fue una amenaza, una ida y vuelta, y iban a llegar hasta el 50% los aranceles con Colombia, al final quedó en la nada. También Trump anunció aranceles con todos los países más proteccionistas que Estados Unidos. Es decir, ahí, por ejemplo, en la bolsa entra, ni que hablar los países del Mercosur, ¿no? Se hace un poco hincapié en Brasil, que es el que asoma un poco la cabeza en las cifras americanas. Pero él dice, bueno, si nos cobran más a nosotros de lo que nosotros cobramos, vamos a salir a cobrar esa diferencia. Entonces, aparece como una gran confrontación con el resto del mundo a través del comercio internacional. Pero repito, creo que hay como dos grandes focos o dos grandes estrategias. Por un lado, esta estrategia de colocar a los aranceles como una política negociadora previa, y por otro lado el foco concreto, real, con la economía china, que sí, ahí tiene un problema serio Estados Unidos porque tiene un gran déficit comercial con China, además de una guerra por los avances tecnológicos y por el avance científico y la inteligencia artificial y todo lo demás.
De hecho, lo vimos, ¿no? En las últimas semanas con la entrada de DeepSeek, destronando al ChatGPT en bajadas en Apple. Y eso es parte del mundo en lo que hoy estamos, donde a veces los bienes, y esto es un tema que hemos discutido hasta el cansancio y a veces parecería que todavía no permea, el poder que tienen los bienes, el valor que tienen los bienes es cada vez menor. Entonces, centrar la discusión en aluminio, en el acero, en chips, en pocos segundos China le dijo, está todo bien con todo eso, pero hoy lo relevante está en el aire. Hoy lo relevante es intangible, hoy lo relevante es software, hoy lo relevante es inteligencia artificial. Entonces son dos visiones bastante contrapuestas de lo que es la economía en el mundo hoy, ¿no? Sí, ahí vos ayúdame a explicarlo porque creo que no llegamos a hablar mucho de DeepSeek acá en el programa. Parte de las restricciones que le había puesto Estados Unidos a China era el acceso a un determinado tipo de microchips que era clave para el desarrollo de la inteligencia artificial, por lo menos en el modo que lo venía desarrollando desde Estados Unidos, y eso parece que alentó la innovación de parte de China, que produjo otro tipo de chip que permitía un procesamiento mucho más rápido de la información, y a partir de ahí logra DeepSeek, que hay que ver después el impacto que termina teniendo, pero fue una consecuencia inmediata fue que Nvidia, que era la empresa que estaba desarrollando esos chips, que venían a darle los microchips a la inteligencia artificial en el mundo, por lo menos al ChatGPT, se desplomó, ni bien apareció. Sí, cayó bastante, hubo una destrucción de valor relevante. La empresa está muy fuerte y ha crecido muchísimo y seguirá creciendo, pero ha habido una demostración, ¿no? Como caballo de Troya. Pusieron una aplicación para bajar del Apple Store y los americanos se volcaron fuerte y rápido por ese nuevo chat de inteligencia artificial. No soy un experto en inteligencia artificial ni mucho menos, pero sí demostró que la guerra no está acabada, introduciendo restricciones al comercio de bienes. Hoy el mundo avanza hacia la economía del conocimiento, que está basada mucho más en propiedad intelectual y en conceptos mucho más intangibles. Ahora podemos volver sobre el enfrentamiento con China en particular, pero me interesa un poco detenernos en lo del plano de las amenazas. Esto que decís, bueno, Trump está usando, por lo pronto con América, la amenaza de la suba de aranceles para negociar beneficios que él quiere obtener. Entonces, ¿qué cambios puede introducir eso? Vos mencionabas el tema del Mercosur, de Brasil en particular, digamos, en la medida de que esas amenazas pueden ser tangibles, porque él eventualmente, si no logra lo que quiere, te las puede mantener, ya no dejarían de ser amenazas, y eventualmente entonces eso podría introducir cambios y hay que ceder a lo que Estados Unidos te está reclamando. Correcto. Después la vida es mucho más dinámica y más compleja y hay que entender las particularidades del flujo comercial. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, lo que mayormente se exporta a Estados Unidos hoy es carne, que ya tiene un tratamiento arancelario particular, lo cual es difícil que ahí se modifiquen cosas, ¿no? Entonces, si bien la política general puede ser, bueno, castiguemos a determinados países que son más proteccionistas que nosotros, como pensamiento de Estados Unidos, bueno, también es verdad que después habrá que hacer un zoom y entender qué flujos comerciales son los que se realizan efectivamente y qué tratamiento tienen. Por eso aventurar y armar falsos dilemas hoy es apresurado. Sí entender que hay una política deliberada y absolutamente anacrónica del presidente de Estados Unidos, y cuando digo anacrónica no es con una carga subjetiva. Digo anacrónica porque él lo ha dicho en la semana pasada, en un discurso, uno de los tantos que da de forma diaria, dijo que él quiere emular a las políticas de McKinley, presidente de Estados Unidos, sobre finales del siglo XIX. Es decir, el pensamiento de McKinley fue presidente en el año 1897 y termina asesinado en el 1901. Y fue un gran enemigo del libre comercio y fue un gran proteccionista. Y él decía que Estados Unidos y la política tributaria de Estados Unidos debía basarse en la política arancelaria. Recordemos que todavía no existía en Estados Unidos impuesto a la renta, que se introduce en el año 1913. Y Trump se pone ahí, se coloca ahí, en esa parte de la historia, como si no hubieran pasado 130, 140 años. Pero eso que vos decís implica que, por ejemplo, Estados Unidos tiene
puede sufrir los costos de una política arancelaria tan proteccionista? Por supuesto, porque las políticas proteccionistas te aíslan. Y en un mundo interconectado, en un mundo interdependiente como el vivimos hoy, con tantísimas cadenas globales de valor, esto es, la producción está encadenada. Hoy el iPhone o cualquier teléfono inteligente se produce o se ensambla en China, pero se diseña en California y tiene partes de más de 20 países. Entonces, eso es imposible hoy cortarlo. Entonces, si uno no logra entender cómo es la producción hoy a nivel global, que es a través de la descomposición en eslabones, y cada eslabón se realiza donde se es más eficiente hacerlo. Por ahí hoy es eficiente investigar y diseñar en California, pero también es más eficiente ensamblarlo en China. Y es así como sucede porque tiene una ventaja económica hacerlo. Uno no puede ir mucho contra eso. Y cuando uno coloca barreras en el medio, lo que hace es colocar ineficiencias. Está bien, pero... Perdón, y ya... Tranqui. Eso está bien, pero también pensado en el mundo donde Estados Unidos era el hegemón, donde las reglas del comercio y la propia paz americana regía. Ahora es un mundo donde hay muchas más guerras, donde no tenés muy claro Estados Unidos, China, su relación con la Organización Mundial de Comercio. Parece ahora en mejores términos que hace unos años, pero no sabés que, digamos, si siempre se va a comportar así, donde tuviste una pandemia, donde se alteró la movilidad en el mundo. Vos pensás, bueno, ¿cuándo va a ser la próxima pandemia? Pero tuviste un episodio muy concreto que se te cambió cómo era el flujo comercial en el mundo. Lo mismo los conflictos bélicos, que ya no son tan locos como hace 10, 15 años se podía pensar. Digamos, todo eso no te cambia también ese mundo globalizado y cómo se mueven los flujos comerciales. Sí, es un mundo incierto. Es un mundo que cambia todo el tiempo, pero frente a eso uno tendería a pensar o tendería a promover todo lo contrario, ¿no? No a levantar más barreras, no a levantar más muros, no a proteger las fronteras, sino todo lo contrario. Es decir, tratar de ser más eficiente, pues esto está probado en la historia, ¿no? Lo que probó el siglo XX fue que, bueno, que quienes más se benefician y quienes más, de algún modo, logran obtener mejores resultados, son los consumidores, los ciudadanos, los trabajadores, que cuando los países logran especializarse, cuando los países logran enfocarse en lo que saben hacer, en lo que pueden hacer, en lo que tienen potencial para hacer, y compran del resto del mundo todo eso que les falta, todo lo que no pueden hacer y todo lo que no es eficiente producir allí. Y cualquier introducción de barreras relevantes colocan ineficiencias y coloca perdedores. ¿Y quiénes son los perdedores? Y bueno, por supuesto, todos aquellos que ven de algún modo postergadas la posibilidad de trabajar, de producir y de colocar su producción en el resto del mundo como lo venían haciendo. Y esto creo que es parte de la responsabilidad que tiene Estados Unidos como economía número uno. Y fíjense una cosa, hoy Trump le está poniendo precio a la ineficiencia, le está poniendo un precio a la incapacidad productiva que tiene Estados Unidos, que lo resumo con la incapacidad que tiene Estados Unidos hoy de competir de igual a igual en el resto del mundo. Y lo vimos con los vehículos, por ejemplo, los vehículos eléctricos, donde Estados Unidos está colocando, no solo Estados Unidos, también Europa, pero colocando aranceles sobre extraordinarios a los vehículos chinos, porque no pueden competir. Porque hoy China no solo tiene vehículos que funcionan y funcionan bien, sino que aparte son de calidad y con muy buen diseño. Y hoy compiten de igual a igual con las mejores marcas norteamericanas. De igual a igual en términos de prestaciones, pero en términos de precio están mucho mejor. Claro. Entonces, hoy Trump dice, bueno, no podemos competir. Arancel. Le está poniendo un precio a la incapacidad de poder competir. Me gustaría venir un poquito a Uruguay y a lo que podría ser o lo que podemos esperar del vínculo del nuevo presidente de Estados Unidos con Uruguay y a las eventuales consecuencias de sus decisiones. ¿Vos ves algo, por ejemplo, pienso en lo que está sucediendo con las deportaciones masivas, si ves alguna consecuencia ahí que pueda tener impacto en nuestro país o no, o la comunidad uruguaya en Estados Unidos está firme y está bien? En cuestiones comerciales, ¿cómo te imaginas que van a ser estos próximos años? Sí, en términos generales, los vínculos entre Uruguay y Estados Unidos siempre han sido vínculos de amistad, no han sido vínculos conflictivos.
En tu pregunta, Paula, decís deportaciones masivas. Y siempre que hablamos de Uruguay no hay nada masivo. Es cierto. Entonces, frente a eso tampoco hay problemas masivos o problemas relevantes que roben agenda de Estados Unidos. Sí, el presidente de los Estados Unidos en estas horas que está, en estos días que ya está en cargo, ha un poco como, de algún modo, deslizado que América Latina no es relevante para su política, ¿no? Salvo en las deportaciones, salvo en que vuelvan a su lugar de origen aquellas personas que han entrado de forma ilegal y que han tenido algún delito. Bueno, salvo en Panamá, donde China también está ganando más protagonismo, ¿no? Correcto. Se ve amenazado. Exacto. Sí, está totalmente de acuerdo, porque ahí Panamá está dentro de América Latina. Claro. Es correcto y empieza a haber un conflicto, o a resurgir un conflicto viejo sobre el canal de Panamá, ¿no? De vuelta, es como poner aquellos viejos grabadores, apretar rewind y rebobinar y ir para atrás en la historia sobre temas que parecían de algún modo laudados o que el mundo parecía haber comprendido. Sin embargo, bueno, llega Trump al poder con una visión bastante imperial sobre muchos temas. Recuerden que ha dicho de forma abierta que pretende que Canadá sea un estado de Estados Unidos, ¿no? Es fuerte. Y las cosas pasan y lo dice y no pasa nada. Pero son declaraciones muy relevantes. Es como si mañana, no sé, el presidente argentino diga que Uruguay tiene que ser una provincia argentina, yo qué sé. Son declaraciones muy fuertes que ahí las tenemos y que el resto de los países tenemos que ir administrando y que pareciera que el mundo empieza a bailar en función de lo que dice en el día de hoy Trump. Y eso genera demasiada inestabilidad, demasiada preocupación. Fíjense que hoy los países amenazados directamente, a Canadá, México, con los temas arancelarios, ¿no? Y otros países que ya empiezan a aparecer en la lista, les genera un nivel de incertidumbre tal que no saben si el 1 de marzo va a haber o no aranceles, si va a haber o no otro tipo de sanciones. Entonces, ¿cómo es que uno planifica las operaciones comerciales, cómo planifica los trabajos, cómo planifica la producción, sin saber a ciencia cierta cómo es que van a ocurrir? Y el efecto de eso, ¿cuál es? Porque aunque Trump concrete o no concrete, el simple hecho de estar enunciando todas estas cosas genera incertidumbre y eso mueve a los inversores. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que va a haber corrimiento hacia Estados Unidos? ¿Quiere decir que va a haber enfriamiento de la economía mundial? Quiere decir, por ahora, que va a haber muchísima más volatilidad y muchísima más incertidumbre. Y eso genera volatilidad e incertidumbre, genera paños fríos en cualquier economía. ¿Por qué? Pues no sé qué va a ocurrir, entonces espero, ¿sí? Y esto obviamente es regresivo en cualquier economía. Si, bueno, si hay incertidumbre, si voy a poder colocar la producción en Estados Unidos, bueno, paren un poquito, dejen de producir, vemos qué va a acontecer y después seguimos. ¿Y qué pasa con...? Perdón, no sé si terminaste. No, tranquilo. No, ¿qué pasa con el capítulo Milei, que él ya manifestó que quería avanzar en un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Es cierto que este espíritu proteccionista de Donald Trump no necesariamente está tan alineado con ese deseo de Milei, pero bueno, son dos gobernantes que tienen cierta afinidad personal, así que eventualmente capaz que se termina dando, pero por otro lado también está el Mercosur, que impide este acuerdo bilateral por parte de sus miembros. Tampoco creo que sea tan sencillo a nivel interno de Argentina que Milei porque diga me voy se va. Pero bueno, no sé si esto de alguna manera va a terminar flexibilizando a nivel interno la lógica del Mercosur, que era algo que por lo menos este gobierno apuntaba, hay que ver si el que viene también lo mantiene. ¿Cómo ves todo este juego? Lo veo, a ver, por ahora han sido intenciones abiertas de Javier Milei. Creo que lo ha expuesto, y no solo con Estados Unidos, sino ha abogado porque Argentina tenga la posibilidad de acordar con terceros países. Y en la medida que esto suceda, puede sacudir el Mercosur, indudablemente. Hoy, si uno ve el mapa del Mercosur, posiblemente Brasil todavía tenga reparos en esas modificaciones, pero yo no puedo, o no podemos hoy descontar que Argentina se corte sola, porque... ¿Lo ves viable? Sí, lo veo viable. ¿Que se corte sola haciendo el tratado o que Sí. se vaya al Mercosur? Bueno, sería lo mismo, ¿no? Sería una salida de hecho, Claro. más que de derecho, porque, bueno, sabemos que hay inhibidores normativos dentro del Mercosur que no lo permiten desde su fundación. Entonces, a lo que voy es que en un plano racional, seguramente Milei no debería hacerlo porque por el vínculo comercial que tiene con Brasil, el vínculo relevante que Claro. que Brasil
es todavía hoy para Argentina. Ahora, sabemos que muchas veces no es un juego 100% racional el que realiza Milei y en función de eso, bueno, la realidad puede ser mucho más dinámica que lo que un plano racional Claro. sugeriría. Pero hay que ir viendo los pasos que va dando. Por ahora fueron solo declaraciones y no hechos consumados. Y parecería que Trump todavía no o está la tan administración como dispuesto no ha avanzado. Claro. Pero bueno, también es parte de lo que quiere Trump. Trump dice, bueno, yo voy a ir a cobrarle aranceles a quienes cobran más que yo. Ahora, no ha dicho nada sobre impedir nuevos acuerdos, eso es verdad también, ¿no? Algo creo que ya habíamos comentado en su momento, pero hay incentivos en Europa y el Mercosur para avanzar con su acuerdo y que la votación que estaba pendiente en la Unión Europea se dé para los intereses favorables hacia el Mercosur y el acuerdo de libre comercio. Bueno, sí, ha habido algunas pequeñas señales en las últimas horas, ¿no? Es decir, Italia aparentemente estaría... Era clave, ¿no? Sí, era clave porque estaba bastante ambigua en la posición. Aparentemente daría el voto positivo. Que era una duda grande también porque Giorgia Meloni y Trump Y bueno, tienen un buen vínculo. buen vínculo, pero también tiene buen vínculo con Milei, Ujú. con lo cual se hace un tándem raro allí. Italia parecería que está dando ese paso hacia adelante en el acuerdo. Y bueno, y ahí tendríamos un nuevo apoyo en la Unión Europea, siempre con la mochila de piedra de Francia, ¿no? Es decir, que trancando ese acuerdo. Pero bueno, en la medida que se sigan sumando fuerzas a favor del tratado con el Mercosur. No le da a Francia para tener capacidad. Exacto. Otro de los temas de las últimas horas, que no sé si tiene algún vínculo con lo económico, seguramente sí, además de lo ideológico y los planes de Trump, es esta idea que lanzó y que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo que sí, esto de vaciar la franja de Gaza y que se vaya la gente a vivir a otros países. Los países ya lo rechazaron, pero buscarán, me imagino, otras alternativas. ¿Cómo analizás vos esta decisión o esta idea? Nada, como una intención más de Trump de mover las fichas del tablero, más allá de los potenciales consensos y los diálogos que deban surgir, ¿no? Es decir, bueno, muchas veces los conflictos no se terminan resolviendo de esa forma, es decir, no es como aquel juego del War, no nos jugábamos, tiramos los dados y movíamos las fichas. El mundo es mucho más complejo que eso. Es una decisión de poder. Y las comunidades son mucho más complejas que esas, las personas, las decisiones personales. Es decir, no es tan fácil decir voy a mover de acá para acá y eso va a ocurrir. Lo que sí da la impresión, sacándolo del tema de la Franja de Gaza, es que la llegada de Trump al poder, incluso las señales que ha dado para dentro de la OTAN, es un mundo donde hay incentivos a armarse, ¿no? A que las industrias armamentísticas, por lo pronto la europea, se desarrolle de modos que con los acuerdos que tenía con la OTAN y la preeminencia que tenía Estados Unidos, antes esos incentivos no estaban tan dados. Sí, y bueno, recordemos que la industria de armas de Estados Unidos es una industria pesada, es una industria fuerte, y bueno, también puede tener una consecuencia o un objetivo económico. O sea, no hay que descartar nunca nada en las estrategias que no tengan un impacto económico detrás, ¿no? Bien, Marco Soto, muchísimas gracias por estos minutos. Muy amable. Muy amable. Por Gracias favor, por a las venir. órdenes. Bien, vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.